Amén. Espí- Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. Ilumínanos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la En la vida y en vida la y muerte, en la muerte, ampáranos, amparanos, Gran Señor. Señora. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 ¿Ustedes se imaginan cómo celebraban las comunidades de Pablo el nacimiento de Cristo? No. Con fervor, me supongo. Sí, pero fíjense que el nacimiento de Cristo se empezó a celebrar hasta como en el año 300 de nuestra era. Fue cuando El San, emperador San no, Constantino, ok. que empezaron ya, que empezaron las grandes, las grandes basílicas, fue cuando empezó a celebrarse ya así en forma, o sea, sí se tenía detalle, pero no había así como una fecha destinada para eso, Mm, porque eso no era lo importante que celebraban las primeras comunidades era la pasión, muerte y resurrección. Y por eso San Pablo en Gálatas 4 del 1 al 7 nos dice, al llegar la plenitud de los tiempos, Dios tomó condición de carne y se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Pero así como la tenemos la celebración ahora, no, esta fiesta se fue dando al paso de los siglos, al paso de los años. Por eso les hacía esa pregunta, ¿cómo celebrarían? Pero ya luego se fue distorsionando la celebración navideña, la celebración del nacimiento. como Ah, ahorita, ¿verdad? como ahorita, pues ya ven, ahorita, pues sí, mucho ruido, pocas nueces, como dice mi papá. ¿Por qué mucho ruido? Porque sí, muchas personas preparamos nuestras luces, preparamos nuestros pesebres, pero lo más importante no lo preparamos, que es nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu para recibir al Señor en nuestra vida. Si le preguntáramos a María en oración contemplativa, les invito a que le pregunten a la Virgen María cómo celebró ella su primera Navidad y van a ver que la celebró en silencio, admirada, maravillada de tener al niño en sus brazos, al Señor San José, de ser el primero que agarra a su hijo. Cuando nacían los niños, para los judíos, agarraban a los niños y los bañaban con sal, los limpiaban con agua de sal para quitarle la sangre y todo eso. Y luego ya se lo daban al papá para que lo reconociera, pero en silencio. Ya luego San Lucas nos da esos detalles de los pastores que llegan, San Mateo nos da el detalle de los sabios de Oriente, pero todo esto se fue armando en la tradición. Acuérdense, el Evangelio de San Mateo se escribe en el año 80 de nuestra era, ya 50 años después de que Cristo subió al cielo, porque Jesús subió al cielo en el año 30. San Lucas a su evangelio ya así como lo tenemos en el año 85. Por eso les digo, fue un largo periodo y les estoy platicando de esto para que vean qué importante es ir a las raíces de la celebración. Pues San Pablo en el Areópago tuvo esa crisis y vamos a empezar, si alguna de ustedes puede buscar Hechos, perdón, a Primera de Corintios 2 del 1 al 5 para que vean cómo Pablo parte desde la pasión y muerte de nuestro Señor a evangelizar a la gente. Ujú. Primera de Corintios, ¿qué? 2 del 1 al 5, por favor, Carmelita. Déjame ubico. Deja prendo la luz porque no veo. Ok. Por sí, sin lentes. Eh, ¿Es sabiduría superior? Sí, Mm. Si tú la tienes, puedes leerla. Yo leo la siguiente.
Si Ok. ¿Cuál quieres es la me das siguiente para que la la, busque? Ok. ajá. Si quieres me das la próxima, Memo, y yo la voy Ok. buscando. La, Escucho. la, 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 la siguiente es Primera de Tesalonicenses 3 del 6 al 8. Capítulo 3, versículo 6 al 8. Tú, Carmelita, por favor. Sí. Y escuchamos a Maggie en Primera de Tesalonicenses 2 del 1 al 5. Cuando gustes, Emily. Sabiduría superior. Cuando llegué a ustedes, hermanos, para anunciarles el misterio de Dios, no me presenté con gran elocuencia y sabiduría. Al contrario, decidí no saber de otra cosa que de Jesucristo y este crucificado. Débil y temblando de miedo, me presenté ante ustedes. Mi mensaje y mi proclamación no se apoyaban en las palabras sabias y persuasivas, sino en la demostración del poder del Espíritu para que la fe de ustedes no se fundase en la sabiduría humana, sino en el poder divino. Ok, Hasta ahí, ¿verdad? hasta ahí, gracias. ¿Por qué parte de ahí San Pablo? Porque acuérdense que la sabiduría de Dios se manifiesta ahí en el crucificado que está resucitado. Acuérdense que la semana pasada veíamos al Némesis, el dios ese que según eso tenía el poder de resucitar a la gente, que esa era la competencia, que los griegos dijeron, nosotros también ya tenemos uno que resucitó. Por eso le dicen, luego platicamos contigo de ese asunto. Y Pablo entiende, dice, caray, pues vamos a llevarlos al original de Cristo, que ahí en la cruz vence el pecado, que ahí en la cruz nos vuelve a reunir con el Padre, con esa, se vuelve a dar ¿cómo decirles? Se vuelve a dar esta unión entre Dios y el hombre a través de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y por eso parte de la cruz, y ustedes y yo debemos de evangelizar a las personas desde la cruz, porque sin cruz no hay resurrección. Muchas personas nos quedamos con lo chido de Jesús, con lo suavecito. Los suavecitos son los milagros, las curaciones, la transfiguración. Ahí sí hay, qué bonito. Pero ya cuando llegamos en la maduración, como nosotros estamos caminando a ser auténticos discípulos y misioneros de Jesús, nos damos cuenta porque Jesús lo primero que le pide a sus discípulos es, el que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, por el evangelio, ese la salvará. Y por eso Pablo retoma las mismísimas palabras del Señor Jesús. Vámonos a la cruz, porque el que avisa no es traidor, ¿sale? Jesús nos avisa muy claro, dice, ¿de verdad quieres ser mi discípulo? ¿De verdad quieres estar donde yo estoy? Pues primero carga tu cruz. Si no cargas la cruz, no podemos, pero vamos a entender lo que es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el yugo, es ese yugo suave y ligero. Por eso en Mateo 11, 28 al 30, el Señor dice, vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados por la carga, que yo los aligeraré. Y tomen mi yugo sobre ustedes porque mi carga es ligera y mi yugo suave. Pero aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso para vuestras fatigas. Y Pablo entiende que en Gálatas 2:20, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Cuando tú y yo nos decidimos por seguir a Jesús, sabemos que tenemos que tomar nuestra cruz. Pero ¿cuál es esa cruz? Esa cruz es amar como Jesús nos ama. Esa es la cruz que Cristo nos ofrece, porque fuimos hechos para amar cada ser humano. Y por eso Pablo parte en esta nueva forma, en esta nueva visión que le da el Espíritu Santo de cómo llevar el evangelio a los demás. Y si se fijan,
Se nos habla poco de la cruz. La tenemos bien estilizada en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Sí, claro, está al centro y abajito está el sagrario, pero de la cruz nos hablan poco, porque la gente se asusta de la cruz, porque no hemos sabido explicar lo que es la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es amar como Dios te ama. Cuando tú aprendes a amar como Dios te ama, tu vida es diferente. Sabes que hay mayor alegría en dar que recibir, que Jesús se la paseó haciendo el bien a todo mundo. Y ahí empieza Pablo su nueva visión de evangelizador. Y por eso en primera de Timoteo 2 del 1 al 4 dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Y la verdad es que fuiste hecho para amar. Y si nosotros nos remitimos al Evangelio de San Marcos, capítulo 2, que dice Jesús, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Aprendan pues, misericordia quiero y no sacrificio y más conocimiento de Dios. ¿Se fijan cómo Pablo siempre va a las mismísimas palabras del Señor Jesús? Y nosotros por eso es importante que sigamos haciendo nuestros cursos bíblicos. Entre más vamos estudiando y vamos dejando que el Espíritu vaya guiándonos y conduciéndonos en este camino de la cruz de Jesús, vamos viendo que es una maravilla aprender a renunciar. Porque el ser humano nunca se nos hace difícil por el pecado del pecado original que aprendamos a renunciar. Por eso Pablo en la carta a los Romanos dice, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. La famosa concupiscencia. Y por eso Pablo nos lleva a la cruz, para que aprendamos a amar como Cristo. Les voy a mostrar lo primero, Maggie. Tú nos ayudas y nos compartes esta lectura que hace Pablo. Por favor, Maggie. Sí. La lectura que Pablo hace de este hecho. En su carta recuerda a los corintios cómo llegó allá viniendo de Atenas y describe la lección que sacó del fracaso. Dice él, hermanos, yo mismo, cuando fui a su encuentro, no me presenté con el prestigio de la oratoria o de la sabiduría para anunciarles el misterio de Dios. Entre ustedes no quise saber de otra cosa que no fuera Jesucristo y Jesús crucificado. Estuve entre ustedes lleno de debilidad, recelo y temor. Mi palabra y mi predicación no tenían brillo ni artificio para seducir a los oyentes, sino que la demostración consistía en el poder del Espíritu, para que creyesen, no por causa de la sabiduría de los hombres, sino por causa del poder de Dios. Ese es el poder de Dios, la cruz. Cómo Jesús, siendo rico, se hace pobre para enriquecernos con su pobreza. Dice la segunda carta a los Corintios. Y como en Filipenses 2 del 1 al 11 dice San Pablo, tenga los mismos sentimientos de Cristo Jesús, que se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo y se hizo semejante a nosotros en todo menos en el pecado. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en el abismo. ¿Se fijan? O sea, con una realidad muy concreta. Y así nosotros debemos de evangelizar a los demás. Porque a veces, muchas veces, yo escucho evangelizadores que le dicen, Dios te va a curar, Dios te va a salvar, pero no te dicen que tú tienes que hacer tu parte. Y al ser humano, pues bien cómodo decimos, pues qué chido, Dios que haga todo. Pero vemos, si nos vamos otra vez al Evangelio, cuando Jesús va caminando rumbo al Monte Calvario, aquel cirineo, que Jesús se deja ayudar por él.
Y la enseñanza es esa, es Dios y hombre, hombre y Dios. Tú tienes que tomar tu cruz. Tienes que aprender a renunciar, tienes que aprender a compartir, tienes que aprender a vivir como vivió el Señor Jesús. Y por eso las comunidades cristianas vivían todos para uno y uno para todos, porque partían de esta cruz. Que si yo quiero estar bien, los demás tienen que estar bien. Que si yo quiero tener una buena cena, yo tengo que compartir mi cena. Ahorita que estamos nosotros en periodo navideño, tengo que compartir mi cena para que yo tenga una mejor cena. Porque a Dios nadie le gana en generosidad. Adelante, Maggie. Maestro, Mande usted, Maggie. el llevar la cruz mm, no habla meramente de soportar un sufrimiento entonces. No, no, Maggie, O sea, no porque más eso abarca más, sí, ¿verdad? sí, porque acuérdense que hasta en la salve rezamos, en este valle de lágrimas, sea pues, Señora abogada nuestra, porque el humano sufre, porque fuimos enviados de la casa del Padre a un lugar que no es nuestro, porque aquí estamos de pasada y por eso sufrimos. El sufrir es porque estoy fuera de mi casa, estoy lejos de mi padre. Como cuando nacieron sus hijos, ¿se acuerdan? Que lloran. Ujú. ¿Lloran por qué? Porque les quitaron su comodidad. Ahora ellos se la van a tener que rifar acá afuera. Sí van a estar ustedes para ayudarlos, pero va a llegar un momento en que pues ellos solos tienen que aprender a comer, a ellos solos tienen que empezar a valerse por sí mismos. Y ese es el sufrimiento, Maggie, que tenemos, que en el fondo sabemos que somos peregrinos y nos queremos quedar aquí. Sí, pero a lo que yo le preguntaba, que cuando decimos llevar la cruz, esa cruz no es de sufrimiento, sino que No, también las cosas buenas que hagamos, compartirlas, también eso es llevar la cruz. así es aprender a amar Oh, como Dios nos ama. Esa es la cruz. muy bien, Adelante, muy bien. Maggie, por favor, ¿te parece bien? Sí, parece otro Pablo, diferente de aquel Pablo que echaba su discurso en el Areópago de Atenas. En vez del prestigio de la oratoria y de la sabiduría, ahora solo habla de la cruz de Jesucristo. En vez de la fuerza de los argumentos, ahora solo tiene debilidad, recelo y temor para expresarse. En vez de ser él mismo la causa de la conversión, ahora insiste en decir que solo Dios es capaz de convertir a las personas. En Atenas, Pablo intentó hacer frente a la ideología pagana con la fuerza de la sabiduría y de la oratoria, pero fracasó. Sin embargo, del interior del propio fracaso surgió una luz. Experimentó la fuerza y la sabiduría de Dios que se manifiestan en la locura y el escándalo de la cruz. Pablo aprendió la lección y cambió su práctica. En Atenas no había citado el nombre de Jesús ni había hablado de su cruz. Ahora, en Corinto, no quiere saber de otra cosa que no sea Jesucristo y Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Porque acuérdense que Jesús viene a enseñarnos a hacer la voluntad del Padre, a que cada uno de nosotros sepa que vino a la tierra. Y el día que ustedes, luego voy a dar un curso sobre los ejercicios de San Ignacio de Loyola, vemos que el principio y el fundamento es saber que Dios me ama y me invita a que yo ame como Dios me ama. Ese es el principio y fundamento de los ejercicios de San Ignacio de Loyola. Y por eso Pablo se va a la cruz, a un hecho real, tangible, que podemos tocar. Por eso cuando nosotros nos vamos al Evangelio de San Juan, cuando Jesús llega, capítulo 20 versículos 19 y siguientes, que Jesús llega y les dice, la paz esté con ustedes. Y dice San Juan, y les mostró las manos y el costado. Y no estaba Tomás. Y cuando llegó le dijeron, ¿qué dijo Tomás? Si no meto mis dedos en sus llagas y meto mi mano en su costado, no creeré.
Y luego continúa la narración. A los 8 días después llegó Jesús, estaba allá Tomás y de vuelta dice, y le dice, a ver, Tomás, trae acá tu mano, métela en mi costado, trae acá tu dedo, mételo en mis llagas, y no seas incrédulo si no cree. Y entonces Tomás se hinca y le dice, Señor mío y Dios mío. Para llegar a la resurrección, tenemos que pasar primero por la cruz de Cristo. Vamos ahora con Carmelita, el siguiente punto. Buenas noches, don Lupe. Buenas noches. Buenas noches, don Lupe. Buenas noches. Vamos a escuchar ahora Primera de las Tesalonicenses 3 del 6 al 8, por favor, Carmelita. Sí, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mas ahora Timoteo acaba de volver y muy bien impresionado por la fe y la caridad de ustedes. Él nos dice que conserva siempre buen recuerdo de nosotros y que tienen tantas ganas de vernos como nosotros a ustedes. Qué consuelo para nosotros, hermanos, en medio de nuestras angustias y pruebas, saber que ustedes perseveran en la fe. Y nosotros volveremos a vivir si ustedes están firmes en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos, Señor. Hasta el 8, ¿verdad? Sí, gracias, Carmelita. Entonces, acuérdense, el chiste es mantenernos en la cruz. Y por eso San Agustín, ya en el siglo IV, año 340, 350, dice, ama a Dios y haz lo que quieras, porque el que toma su cruz no le hace daño a nadie. ¿Por qué tomas tu cruz? Porque sabes que tienes que aprender a amar y amar y amar y amar. Y el pecado original es no amar. Ese es el pecado original. Que nosotros queremos vivir sin normas, sin reglas. Por eso el demonio le presenta a Adán y Eva en el libro del Génesis, capítulo 3, ese de serán como dioses. Y nos hemos tragado ese cuento y nos lo seguimos tragando porque no hemos experimentado el gran amor de Dios en nuestra vida. Por eso el querigma que daba Pablo es, Dios te ama inmensamente. ¿Y cómo me demuestra Jesús que me ama? Primero, te da todas las capacidades, te abre los ojos para que veas con mirada de eternidad. Segundo, te abre tu oído, te dice, Efetá, no le hagas caso a las cosas que te vende el mundo, el demonio y la carne. Solo escucha la palabra de Dios. Te suelta la lengua para que alabes que Cristo es el Señor, que padeció, murió y resucitó por ti y por mí para que tenga vida y vida en abundancia. Por eso Cristo nos quita esa parálisis en nuestros brazos para que los podamos abrir para la ayuda de los demás y abrir nuestras manos al necesitado. Por eso Cristo nos quita la parálisis de solo estar pensando en nosotros y nos dice, levántate, toma tu camilla y ven y sígueme. ¿Se fijan? Ahí está todo el querigma que daba Pablo del amor de Dios. Pero decía, ¿pero qué crees? ¿Por qué no vives esto? Porque todos somos pecadores necesitados de salvación. Y si tú y yo no nos animamos a subirnos a la cruz de Cristo, el pecado siempre va a estar ahí constante y sonante todos los días en nuestra vida. Por eso, por eso me acuerdo del padre Poncho que dice, vienen y se confiesan, soy la misma con los mismos. ¿Por qué? Porque no hemos experimentado el amor de Dios en nuestra vida. Y vas a ver que en la medida que vayas creciendo en la vida espiritual, va a llegar en que te vas a llegar y confesar nada más 1 o 2 pecados y ya es todo. Y estos 2 pecados son los más difíciles de quitar del hombre, que es la vanidad y la soberbia. Y acuérdense que la vanidad y la soberbia se mueren 4 horas después que tú dejaste de respirar. Me dijo el padre Pepe Perea hace como 3 años que fui con ellos, ahí al monasterio. Memo, te tengo una noticia.
hemos descubierto que es lo último que se muere del hombre. Me dijo muy contento con el padre Toño Ramos, él y yo estábamos ahí en el comedor de los siervos, donde comen los monjes, y me invitaron a tomarme un café ahí con ellos y me dijeron, esta es la sorpresa, que lo último que se muere del hombre es la soberbia y la vanidad, y dice, se mueren 3, 4 horas después de que nosotros dejamos de respirar. Porque todavía cuando estamos ahí tendidos en el cajón, todavía creemos que somos y las podemos y las tenemos todas. Entonces, vayamos con el crucificado y aprendamos lo que nos dice el profeta Isaías. Por sus llagas hemos sido sanados, pero no de este cuerpo que es perecible. Acuérdense, este cuerpo tiene fecha de caducidad, todos nuestros cuerpos tienen fecha de caducidad. Por eso en los Salmos dice, el hombre más robusto llega a 80, 90, pero todos tienen su fin. Y ya desde la palabra, si tú te subes a la cruz de Cristo, que aprendas a amar y amar y amar, por eso tú y yo nos vamos a Mateo 25, 31 al 46, que en el juicio final y el Señor nos va a decir, adelante, bendito de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque tuve desnudo, porque fui forastero y me ayudaste. Y tú le vas a decir, Señor, ¿cuándo te hice esto? Cuando lo hiciste con uno de estos pequeños míos. Y tomar la cruz es aprender a ver a los demás como nuestros hermanos, como nuestros familiares, como nuestros iguales. Bueno, ahí está. Vamos al siguiente punto, Maggie, por favor. La continuidad de las 2 caídas, por favor, Maggie. Continuidad de las 2 caídas. La conversión es un proceso permanente que realiza a lo largo de los años. El nacimiento doloroso para Cristo, iniciando 20 años atrás en el camino de Damasco, continuaba realizándose en la vida de Pablo. La fuerte luz que entonces lo derribó continuaba produciendo nuevas caídas y nuevas cegueras, nueva debilidad, recelo y temor. Después de la caída en el camino de Damasco, la llegada de Ananías trajo de nuevo la luz. Ahora, después del fracaso en Atenas, fue la llegada de Timoteo con las buenas noticias de la comunidad perseguida de Tesalónica, la que ayudó a reencontrar la fuente del coraje para dedicarse enteramente a la palabra. Ahora estamos reanimados. Por eso nuestra Santa Madre Iglesia, desde Pablo, desde los apóstoles, lo que nos dan es ese alimento sólido. San Agustín nos dice que cuando nosotros vamos a la Eucaristía, podemos comulgar 2 veces. Y luego ya esto lo vemos en la Dei Verbum, en documentos que la iglesia fue haciendo de esta enseñanza. Y los 2 panes que se nos sirven en la misma mesa es el pan de la palabra que nos transforma, que nos hace cambiar de manera de pensar para poder recibir el cuerpo de Cristo para ser criaturas nuevas. Pero llegamos y escuchamos la palabra de Dios y no nos dice nada, y a veces nos quedamos con algo que dijo el sacerdote, sí, una explicación muy bonita, muy hermosa, pero no desde la palabra, sino que ya son meditaciones, reflexiones que nos hace el sacerdote para nuestra comunidad. Pero tú y yo tenemos que ir al origen, a la palabra de Dios. Y entonces nuestra vida es diferente. Por eso hoy María, los que fuimos a la Eucaristía, nos decía, mi alma alaba al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclavo. Y entonces Memo, bien creído, bien vanidoso, bien soberbio, ¿qué tiene que hacer? Aprender de María desde la palabra, a ser humilde, a ser sencillo, y entender que entre más sencillo y más humilde, más soy animado por la palabra. Y entonces ahí sigo en mi conversión. A veces yo he escuchado a algunos amigos que dicen, no, ya me convertí.
Sí, ya te convertiste en un diablo. Sapo. ¿Por qué? Porque ahora te crees bueno sin ser bueno, ¿verdad? Eso es lo peor. Eso es lo peor cuando uno, bueno, en mi caso, ¿verdad? Que yo me siento bien buena y ya después sácatelas. Y me pongo a revisarme y hoy, pero bueno. Pero es por eso, porque pensamos que el cambio llega de un momento a otro y acuérdense que no. ¿Cuántos meses duraron sus bebés en su vientre? Ustedes que son mujeres. Nosotros los hombres, ¿cuántos meses vimos a la mujer ahí batallándole hasta el momento de dar a luz? Es ese proceso que todos debemos de llevar en la conversión. Y todos los días, por eso tenemos que analizarnos, por eso nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a que todas las noches hagamos nuestro examen de conciencia. Primero aprendemos a hacer nuestro examen de conciencia por las cosas malas que hicimos, para empezarlas a evitar. Pero nosotros que ya vamos en este camino de maduración, ya no hacemos nuestro examen de conciencia por las cosas malas, porque con Cristo, cuando tú tienes a tu vida a Cristo, evitas el mal y haces el bien. Tú ahora tu examen de conciencia es con cuántas personas compartí mi pan, las obras de misericordia. Y Pablo también vivió esta transformación, pero desde la cruz del resucitado y desde la palabra, porque la palabra de Dios tiene fuerza para transformar nuestro corazón. Vamos ahora a otro punto, Maggie, por favor. ¿Nos ayudas con esas preguntas, por favor? Reflexionar sobre el hecho, aprender de la práctica. Este es el hecho registrado en la Biblia. ¿Cuál es su alcance para el tema que nos ocupa? Algunos puntos llaman la atención. Los problemas del pueblo y el problema. En Atenas, Pablo tuvo varios problemas. Sintió el choque de la diferencia cultural y religiosa. No fue tomado en serio por el público que lo llamó charlatán. No consiguió transmitir su mensaje ya que la gente concluyó de Jesús y anástasis, resurrección. Eran dos divinidades. No consiguió despertar el interés, ya que fue interrumpido. No obtuvo el resultado deseado, ya que poca gente creyó. Y en medio de todo eso, vivió un problema personal, escondido en su interior. Este problema o limitación se reveló en su manera de anunciar el Evangelio. Pablo pensaba que sería posible convertir a los paganos con la fuerza de sus argumentos, pero fracasó. No habló de la cruz de Jesús y tal vez por eso mismo experimentó en sí mismo la cruz, la debilidad, el recelo y el temor. ¿Por qué dice que no habló de Jesús ni de la cruz? Porque nomás les habló del resucitado, les habló del Dios desconocido. Sí, vamos a leerlo, Maggie, vamos a Hechos Pues eso era 17. más descabellado para ellos entonces, Así ¿verdad? es, porque les dio los argumentos esos. Por ejemplo, si tú a alguien que vive en la lujuria le dices ningún lujurioso ni afeminado podrá entrar en el reino de los cielos, pues en automático rechaza el mensaje de Jesús, Ujú. Sí, porque él anda metido en eso y no queremos dejarlo porque ahí nos sentimos cómodos. Y así fue como San Pablo quiso convertir en Atenas a toda esa gente sabia que eran filósofos, que eran buscadores de novedades, como hoy vivimos en las novedades, que el padre Patillas, que el padre Botitas, que el padre Pelitos, que el padre X, y vamos a escucharlo, pero no vamos a escuchar lo importante que nos predican, que es la palabra. Y desde la palabra entonces viene nuestra conversión, Maggie y Don Lupe y Carmelita. Y acuérdense, Pablo experimenta todo esto
Y vamos, ¿quieres leerlo, Maggie? Hechos 17 del 6 en adelante. ¿Pero Hechos 1 o Hechos 2? Hechos capítulo 17. Perdón, quiero comentar algo, Memo, Adelante. sobre esto. Yo pienso que también era difícil para Pablo por su pasado, ¿verdad? Que le decían pues que era un charlatán, que era un hablador, pues, que Así es, era que como un tenía renegado. pues, una cola que le pisaban y ahora me estás diciendo esto, no, pues sí, ya entendí por qué le decían que era un charlatán. Sí, porque acuérdense que todos tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. Ujú. Y ese después de Cristo, ese antes de Cristo no lo podemos borrar. Ese ahí queda. Y eso es lo que nos ayuda a convertirnos. Cuando nosotros miramos y decimos, mira, Jesús me sacó de este lodo. Es Hechos 17 del 16, Maggie, al Sí, 25, al 25, por favor, del 16. al 25. En Atenas, Ajá, por favor. en Atenas. Mientras los esperaba en Atenas, Pablo se indignaba al observar la idolatría de la ciudad. En la sinagoga discutía con judíos y con los que temen a Dios. En la plaza pública hablaba a los que pasaban por allí. Algunos de las escuelas filosóficas de epicúreos y estoicos entablaban conversación con él. Otros comentaban, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros decían, parece un propagandista de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Lo llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿podemos saber en qué consiste esa nueva doctrina que expones? Dices cosas que nos suenan extrañas y queremos saber lo que significan, porque todos los atenienses y los extranjeros que residen allí no tienen mejor pasatiempo que contar y escuchar novedades. En el, en el Areópago, Pablo se puso en pie en medio del Areópago y habló así. Atenienses, atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos. Hasta el 22, ¿verdad? Hasta el ¿O les 25, sigo? por favor. Atenienses, veo que son hombres sumamente religiosos. Cuando estaba paseando y observando sus lugares de culto, encontré un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Ahora bien, yo vengo a anunciarles al que adoran sin conocer. Es el Dios que hizo cielo y tierra y todo lo que hay en él. El que es Señor de cielo y tierra no habita en templos construidos por hombres, ni pide que le sirvan manos humanas como si necesitase algo, porque Él dará la vida y aliento, todo a todos. De uno solo formó toda la raza humana Ya te para que pasaste. ah, porque Él Hasta da la el- vida y aliento y todo a todos. Gracias, Maggie. Miren, nos vamos a repetir a los epícueros y a los estoicos. Hay personas que viven así. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Y hay mucha gente que dice, pues esta vida me tocó y ya no podemos hacer nada. Hay que resignarnos, resignación, resignación. Y la resignación nunca llega si no pasas por la cruz de Cristo. Y la alegría no va a llegar en tu vida como viven los epícueros, si no tomas la cruz de cada día y sigues al Señor. Pero Pablo les sigue hablando de ese Dios desconocido. Y para conocer a este Dios desconocido tenemos que ir a la cruz.
a la cruz de Cristo, que Jesucristo siendo rico se hizo pobre, que Jesucristo se anonadó, esa divinidad que es el que lo hizo, el que crió todo, se hizo y tomó carne como nosotros del seno virginal de María, para enseñarnos cómo debemos de vivir esta vida. Y por eso si tú y yo nos vamos al Evangelio de San Juan, San Juan nos presenta a un Jesús fiestero, alegre, contento, porque hay que vivir alegres y contentos porque estamos de vacaciones en esta tierra, pero no es nuestra casa está del otro lado. Y si tú y yo nos vamos amargando con los sufrimientos de cada día, esos no los podemos evitar, porque cada día que va pasando vamos muriendo, cada que vamos respirando se nos va acabando la vida en esta vida, pero nuestra mirada está puesta en la eternidad y por eso tú y yo tratamos de hacer el bien a los otros. Y entonces ya vencemos estas dos tendencias que ha habido siempre en la humanidad, de la gente que nomás se quiere divertir, que no quiere pasarla mal, y de la gente que dice, pues esta cruz me tocó, pues ni modo. Este es mi sufrimiento. Y la resurrección de Cristo te hace ver tu enfermedad desde otra perspectiva. Por ejemplo, en mi caso, la enfermedad, por eso yo me quiero morir. ¿Por qué? Porque sé que del otro lado ya no hay enfermedad, que del otro lado ya no hay nada de esto. Pero claro, pues me da miedo morirme como a todos. Pero ya mi mirada es desde la resurrección de Cristo, desde tomar esta enfermedad con mucho amor, con mucha alegría, porque Cristo, que nunca se equivoca, el Padre y el Espíritu Santo, dijeron, Memo, esta es tu bolita para salvarte. Esta es tu bolita para que aprendas a amar. Esta es tu bolita para que aprendas a renunciar a lo que tienes que renunciar cada día. Y por eso Pablo entonces cambia su forma de enseñar a los demás. Ya no desde lo fácil de Cristo, sino de lo que tenemos que dejar para que tener lo bueno de Cristo. Y por eso ya no se nos habla mucho de la cruz, por eso les decía al principio. Pero la cruz no la deben de recordar siempre. Pero la cruz no es el sufrimiento, la cruz es amar como Dios me ama. Pero si no has experimentado este gran amor de Dios en tu vida, es que no has sido evangelizado. Dios te ama, recuerda, Dios te ama inmensamente. Y si no, voltea la cruz. Ve y ponte ahí en el crucifijo y voltea y ve que Jesús no se murió por todos, se murió por ti. Dio la vida por ti. Dejó su grandeza para que tú tengas grandeza. Dejó su riqueza para que tú seas rico. Dejó su divinidad para que tú seas divinizado. Ahí está la evangelización. Y entonces Pablo busca cómo solucionar todos estos problemas y se va a la cruz del Señor. Y por eso en nuestras iglesias está la cruz al centro. Si tú llegas a cualquier templo, está la cruz ahí, es lo primero que ves, lo primero que te impresiona. Si nunca has entrado a una iglesia católica y eres, y eres de otra secta, llegas y dices, caray, pero ¿por qué tienen al encueradito ahí? Así me decía una señora que se llamaba María de la Luz, en paz descanse. Ella me decía, Memo, ve, platica con el encueradito. Maggie sabe quién es el encueradito que está ahí en el Señor de los Milagros, Maggie. Ella me decía, ve con el encueradito y platícale. Pero platica con el encueradito primero. Y ella me decía eso porque para que aprendiera que Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Ya luego, después de 20 años que me platicó esto, que me enseñaba esto a María de la Luz, lo comprendí y dije, wow, por eso Pablo llevaba la cruz. Y acuérdense, todos estos problemas, Pablo fueron surgiendo más y más problemas, porque todos queremos un evangelio a nuestra medida. Todos queremos que Cristo nos solucione las cosas, pero por eso Cristo nos dio dones maravillosos a cada ser humano.
¿Y por qué a veces no rinden en nosotros? Porque no los ponemos al servicio del otro. Las primeras comunidades cristianas todos ponían su don al servicio del otro, no para ellos aprovechar ese don que Dios les había dado, sino para que la comunidad cada día hubiera menos hambre, menos enfermos, menos necesidad. Y ahora vean lo que nos ha vendido al mundo, la comercialización, el consumismo, el hedonismo, el materialismo, todos los ismos. Primero tú, luego tú, enseguida tú, al último tú y después tú. Y con Cristo no. Cristo nos dice, hay mayor alegría en dar que recibir. Y Jesús se la pasó haciendo el bien a todo mundo. Y entonces Pablo parte desde ahí para hacer crecer a esa comunidad de Corintio, que acuérdense que la comunidad de Corintio la mayoría era esclavos. Y ellos decían, no, pues la resurrección está muy lejos para que lleguemos a ella. Y en cambio, cuando Pablo les anuncia a este Cristo crucificado, dice, somos nosotros. Yo estoy crucificado, mira, mi patrón me trata mal, mi amo me trata mal, yo no como, diario me traen en friega. Dale. Entonces está la sabiduría de Dios. Cuando yo acepto esto que estoy viviendo cada día y lo veo con ojos de eternidad, digo, pero esto va a pasar, porque Cristo ya me salvó. Y empiezas a ver las cosas desde la nueva perspectiva, que es vivir como resucitado esos problemas que tú y yo tenemos. Vamos ahora al siguiente punto, Maggie. La experiencia de la gratuidad aumenta y se profundiza en Pablo. La experiencia de la gratuidad aumenta y se profundiza. Como vimos en el camino de Damasco, la experiencia de la gratitud del amor de Dios brilló fuerte. Dejó a Pablo en la oscuridad y puso en crisis la autosuficiencia de la religión de sus padres. Pablo descubrió dolorosamente que el esfuerzo de la voluntad humana por sí solo no es capaz de realizar la justicia, la salvación, la liberación. Ahora, en Atenas y Corinto, brilló la misma luz, lo dejó nuevamente en la oscuridad y puso en crisis la autosuficiencia de la mentalidad de los griegos. Estos pensaban poder abarcar el misterio de Dios con sus propios argumentos de sabiduría y de oratoria. Pablo, él mismo, se había contagiado de esta mentalidad. Ahora descubre dolorosamente que el esfuerzo de la razón humana por sí solo no es capaz de abarcar y entender el misterio de Dios ni de convertir las personas a Dios. Para convertir a las personas debemos de llevarlas a Dios desde su estado, desde ahí de su vida. Por eso un enfermo lo tienes que llevar a la cruz de Cristo. Por eso alguien que tiene un problema lo tienes que llevar a la cruz de Cristo. Porque dice que dejó a Pablo en la oscuridad y puso en crisis la autosuficiencia de la religión de sus padres. Porque ellos decían que solo con cumplir los mandamientos ya estaba salvado. O sea, los papás de Pablo sí creían. Sí, o sea, los papás de Pablo eran fariseos. Pablo era nieto de fariseo, bisnieto de fariseo, tataranieto de fariseo, que conocían la Sagrada Escritura, pero la aplicaban a que si cumplías todo esto, ya tenías acceso a cualquier cosa. Y los demás, porque los otros que están enfermos, que sufren, que son pobres no deben de cumplir los mandamientos, en algo se deben de equivocar. Y por eso era esa autosuficiencia del fariseo que llega y le dice, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque yo sí cumplo los mandamientos y ayuno 2 veces a la semana y no soy como ese publicano que está ahí tirado, amigo de pecadores. Esa era la autosuficiencia del hombre, es la soberbia, Maggie. Vamos a buscar, don Lupe, Romanos 7, 14 al 24, por favor. ¿Nos ayuda? Carta a los Romanos.
Sí. 14 al 24, don Lupe, por favor. 7:14. Al 24, por favor. Triste situación del que conoce la ley y no a Cristo. Sabemos que la ley es cosa espiritual, pero yo soy de carne y hueso, vendido como esclavo y pecado, y ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quisiera, sino al contrario, el mal que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quisiera, reconozco que la ley es buena, pero en este caso no soy yo quien obra mal, sino el pecado que está dentro de mí. Bien sé que en mí, o sea, en mi carne, no habita el bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quisiera, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Descubro entonces esa realidad. Queriendo hacer el bien, se me pone por delante el mal que está en mí. Cuando me fijo en la ley de Dios, se alegra lo último de mi ser, pero veo en mis miembros otra ley que está en guerra con la ley de mi mente y que me entrega como preso a la ley del pecado inscrita en mis miembros. Desdichado de mí, ¿quién me librará de mí mismo y de la muerte que llevo en mí? A Dios demos gracias por Cristo Jesús nuestro Señor. Así pues, yo soy esclavo a la vez de la ley de Dios por mi mente y de la ley del pecado por la carne. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, ahí está, Maggie. La autosuficiencia del hombre, que nos sentimos bien chingones. Y acuérdense que el nombre de Dios en chino es Don Chin Gon. Él es el único. Él es el único que las tiene, las puede y las sabe todas. Ustedes y yo somos criaturas mortales que no podemos ni siquiera crecer un poquito más nuestra estatura, dice el Señor. Ni podemos cambiar nuestros cabellos. Ahorita los quiero verdes, ahorita los quiero blancos. Claro, con la tecnología pues sí puedo pintarme el pelo y ya, pero hasta ahí. ¿Se fijan? Ocupamos dejar esa autosuficiencia. Esa es la soberbia del hombre. Y por eso dice Pablo, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. Pero necesitamos ser esas nuevas criaturas. Y para ser estas nuevas criaturas, necesitamos ir a segunda de Corintios 5:16 al 21. ¿Quién gusta leerlo, por favor? Segunda de Corintios 5:16 al 21. ¿Quién dijo yo? Por favor. Segunda de Segunda Corintios. de Corintios 5:16 al 21, por favor, Carmelita. A ver, segunda de Corintios, ¿qué? Capítulo 5, Ey, versículo 16 al 21. a ver. Segunda de Corintios 5. Si quieres, 16 ya lo al tengo, 21. Memo. Ya la tengo yo también. Adelante, Carmelita. Sí, Gracias. sí, sí. De suerte que nosotros desde ahora no miramos a nadie con criterios humanos, incluso a Cristo. Si antes lo conocimos personalmente, debemos mirarlo ahora de otra manera. Por esa misma razón, el que está en Cristo es una criatura nueva. Para él, lo antiguo ha pasado, un mundo nuevo ha llegado. Todo eso es la obra de Dios, que nos reconcilió con Él en Cristo y que a mí me encargó la obra de reconciliación. Pues en Cristo Dios reconciliaba, pues en Cristo Dios reconciliaba al mundo con Él. A los hombres ya no les tomaba en cuenta sus pecados y a mí me encargaba
el mensaje de la reconciliación. ¿Hasta el 20? Hasta el 21, por favor. Hasta el 21. Nos compra, nos compre, Nos presentamos pues como mensajeros de parte de Cristo, como si Dios mismo les rogaba por nuestra boca. Déjense reconciliar con Dios. Se lo pedimos en nombre de Cristo. Él nos, Él no cometió pecado, pero Dios quiso que cargara con nuestros pecados para que nosotros en Él participemos de la santidad de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Por eso cuando Alabamos, Señor. Cristo empieza a predicar, dice, el reino de los cielos está llegando. Cambia tu forma de ver las cosas, cambia tu forma de ver la vida. Ya no te creas todo eso que te han vendido, que tú eres el que las tiene, las puedes y las sabe todas. Voltea y ve de verdad al que las tiene, las puede y las sabe todas, y míralo ahí clavado en la cruz para que tú seas librado de tu pecado, de tu soberbia. Pero este aprendizaje se va viviendo día a día. Por eso nuestro Señor en el Evangelio de Mateo dice, a cada día le basta su afán. Y cuando tú y yo no aprovechamos el día para tratar de ser mejores, para evitar el mal y hacer el bien, entonces vivimos de balde. Cuando nos la vivimos juzgando, prejuiciando de los demás y nos queremos dividir, y por eso decimos que los chaparritos, los gorditos, los morenitos, los güeritos, los de los ojos azules, los de los ojos negros, porque no hemos entendido que todos somos iguales a los ojos de Dios y que por todos Dios dio su vida para que tengamos esa vida y vida en abundancia. Y la vida en abundancia es aprender a vivir como Cristo. Y entonces tú y yo somos esas nuevas criaturas. Pero esto es día a día. Todos los días tú y yo nos tenemos que esforzar. Nuestra única tarea que Dios nos manda en la mañana que amanecemos es, hijo Memo, hoy sé mejor que ayer. Para eso te regalo estas 24 horas. Toma, ahí están. Aquí está tu tesoro, aquí están tus talentos. Ok, ya entendí, Señor. Ahora puedes enseñar a los otros. Mientras no. Y todos queremos ser maestros, todos queremos ser guías. Y acuérdense lo que dice la palabra de Dios. Un ciego que guía a otro ciego es que los dos se van a ir al pozo. Y es lo que hemos estado siguiendo a lo largo de los siglos. Ciegos que guían ciegos. Y por eso nuestra humanidad está más alejada de Dios cada día. Por eso el hombre es más autosuficiente. Se siente que las tiene, las puede y las sabe todas, que porque ya vamos a conquistar Marte, que porque ya vamos a conquistar la Luna, que porque ya, y has conquistado tu corazón, y ya amas como Cristo te ama, y ya eres esa nueva criatura. Ahí se las dejo de tarea. Vamos a la siguiente, Maggie, que es el agua de la fuente, ¿no, Maggie? El agua de la fuente. La nueva experiencia de Dios, la experiencia en el camino de Damasco renovó por dentro la relación de Pablo con Dios. Fue un nuevo comienzo, pero no fue una novedad total. El Dios que se revelaba era el Dios de los padres, el Dios que ya estaba con Pablo y con el pueblo desde el comienzo. En Pablo y en el pueblo ya existían criterios que permitían reconocer la presencia de este Dios. El nuevo conocimiento de Dios era, al mismo tiempo, un reconocimiento. El encuentro en el camino de Damasco y en Atenas fue también el reencuentro con un viejo amigo. Por eso San Agustín dice, tarde te amé, hermosura siempre antigua, siempre nueva. Tarde te amé. Yo te gustaba afuera y tú estabas tan dentro de mí. Y cuando busqué dentro de mí, te encontré y me dijiste que me amas, te amé y empecé a vivir de manera diferente. Tenemos que, dice Teresa de Ávila, entrar en nuestro castillo interior. Y este castillo interior es descubrir que Dios mora en ti,
esa chispa divina que Dios te dio cuando te viniste a este mundo, es toda la esencia divina que tú tienes que ir sacando día a día para transformarte y transformar al mundo en el que vives. Ese es el agua de la fuente. ¿Y dónde encontramos a Dios? Ustedes ya lo saben, lo vimos en clases pasadas. A Dios lo encuentro cada que respiro. A Dios lo encuentro cada que leo su palabra con atención, con constancia, con perseverancia. A Dios lo encuentro cuando veo al necesitado y veo a Cristo ahí crucificado y lo ayudo. Encuentro a Cristo cuando voy y recibo los sacramentos, pero para que me transformen en otro Cristo en la tierra. Encuentro a Cristo cuando de verdad vivo en la comunidad y digo, a ver, ¿en qué puedo servir a Maggie? ¿En qué puedo servir a Don Lupe? ¿En qué puedo servir a los que estoy viendo ahorita? Y ya, ok, cambio de plana y me voy ahora a mi trabajo. Ahora, ¿cómo puedo servir a estos? Y regreso a mi familia y digo, ahora, ¿cómo puedo servir a mi familia? ¿Cómo puedo ayudarlos? ¿Cómo puedo facilitarles la vida? Ya está esa fuente del agua viva, que es Cristo. Adelante, Maggie, por favor. La novedad no estaba en el hecho de que Dios hubiera hablado a Pablo, pues Dios se comunica siempre. Estaba, sí, en el lugar desde donde Dios hablaba a Pablo y le revelaba su rostro. 1. En Jesús profeta popular, condenado a muerte por el Tribunal Supremo. 2. En la comunidad, perseguida como contraria a la ley de Dios y a la tradición de los antiguos. 3. En la debilidad, tanto de la cruz de Jesús como del propio Pablo y de los pobres de Corinto. 4. Como Dios de todos, también de los paganos. Esta experiencia de Dios fue el temblor que derribó las piedras de la entrada de la fuente, destruyó los canales atascados existentes e hizo correr el agua donde antes no corría. La posición anterior de las piedras y de los canales, cuidadosamente montada durante siglos, perdió su sentido. Si Dios, el mismo Dios de los padres, estaba en Jesús, en la comunidad perseguida, en la debilidad de Pablo y en los pobres de Corinto, entonces todo había cambiado. Todo tenía que ser diferente. El origen del conflicto estaba en la propia luz de Dios que brilló sobre la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos 37 al 39, dice, el último día de la fiesta, el más solemne, Jesús puesto en pie dijo en voz alta, si alguno tiene sed, que venga a mí y beberá. Del que cree en mí, puede decir lo que afirma la Escritura. De su seno manarán ríos de agua viva. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es esa fuente, la palabra de Dios, que empieza a manar y te empieza a cambiar, pero te empieza a cambiar desde dentro y nosotros queremos cambiar lo externo. Y nos perdemos en nuestra conversión. Y una anécdota de un padre que del padre espiritual del padre Toño Espino, Toño Ramos. Dice que se estaba muriendo y que le dijo que le dijo el sacerdote al padre Toño, le dijo, hijo, me estoy acabando de convertir. Estaba a punto de expirar y dice, me estoy acabando de convertir porque sé que Dios me ama, porque sé que traté de hacer el bien a los demás, pero hice más mal que bien. Pero confío en la gran misericordia de Dios, que padeció, murió y resucitó por mí para que yo tenga vida y vida en abundancia, y voy a recibir esta vida en abundancia por la gran misericordia del Padre. Y ahí está esa fuente de agua viva.
y es convertirnos día a día. Y entonces nuestra vida va a ser diferente. ¿Se fijan qué profundo todo esto? A mí esto, a mí esto me hace ver la vida desde la luz de Cristo. Por eso Jesús dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Y por eso lo que uno quiere conquistar es conquistarte a ti mismo, es dominarte a ti mismo. No es que seas una chabelita o un chabelito, que todo es pecado, no es cierto. Todo lo que hay en el mundo me es lícito, mas no todo me conviene. Empiezas a discernir lo que te conviene y lo que no te conviene. Empiezas a amar como Cristo te ama, empiezas a descubrir en los demás el amor de Dios. Cuando te abren su mano generosa y te dicen, te comparto de mi pan. ¿Y cómo pagar a Dios esas personas que te comparten tu pan? Tú compartiendo también ese pan que te dan con los demás. Y termino con una anécdota que se llama el pan de Cristo. Había un hombre que se llamaba Víctor. Y Víctor empezó a pasarla mal, como todos los seres humanos en la vida, la pasamos mal. Y llegó un momento de crisis que se le acabó la chamba, a su esposa se le acabó la chamba, y empezaron a vender las pertenencias que tenían. Y empezaron a vender sus cositas y no conseguían chamba. Y llegó un momento en que tuvieron que llevar a sus hijos con los abuelitos porque ya no tenían para darle su leche ni nada. Y ellos buscando chamba y no encontraban. Y le dice Víctor a su esposa, ¿sabes qué, vieja? Me voy a ir a pedir limosna. Dice, ya no puedo más. Ya no sabemos, ya no tenemos nada que comer. Y le dice su esposa, está bien, viejo, yo voy con mi mamá a que me regale una ollita de frijoles. Y ya para cuando tú vengas a ver cómo te fue, hacemos la comida, ¿ok? Y se sale Víctor y empieza a caminar por una ciudad que se llama Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Tlaquepaque. Y empieza a caminar y empieza a ver a la gente y dice, no, este se ve más fregado que yo. No, a este no le pido ayuda. Y llega a un barrio Pipiris Nice. Y llega y se bajan unos cuates de una camioneta muy bonita, azul agua, azul muy bonita, y dice, wow, mira, esto sí me van a compartir. Y llega y le dice, oiga, señor, se baja el señor y deja su carro con el valet parking y corre Víctor y le dice, oye, señor, ¿no me puedes ayudar, por favor? Hazme un favor, fíjate, le explica todo esto que les platiqué de su trama, de su vida. Y voltea al hombre así, muy soberbio, y le dice, no, 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 hazte para allá, no tengo nada que darte. Y pues ya Víctor agacha la cabeza y se va bien agüitado. Él pensó que ese hombre iba a compartir algo porque pues traía con queso las enchiladas. Y escuchó la mujer y le dice, ay viejo, qué gacho eres. Ahorita tú vas a pedir tu botellita que te cuesta 3,000 pesitos. Nos vamos a gastar como 5,000 pesos en esta comida tú y yo, y no le pudiste compartir algo a este hombre. Ay, vieja, es que ha de ser un sinvergüenza, un borracho, un marihuano, un huevón. Por eso no tiene nada. Y la mujer voltea y era una mujer que comulgaba todos los días y que Dios la había ido transformando y por eso empezó a ver la vida desde otra perspectiva y le habla y le dice, yo sí lo voy a compartir, viejo. Ah, pues acá te espero. Ya se mete el hombre al restaurante y la mujer le empieza a gritar, señor, señor. Y ya Víctor voltea y se para y le dice, mande, señora. Dice, le quiero compartir el pan de Cristo. Y saca un billete de a 500 y se lo da. Imagínense, sin un 5, nada, con un billete de 500, ¡wow! Dice a todo dar y Víctor muriéndose de hambre porque tenían días sin comer. Y dice, ay, bendito sea Dios, Dios le pague. Acuérdese, Señor, le estoy compartiendo el pan de Cristo. Así como se lo doy,
usted también lo tiene que compartir. Ok, y se va y empieza a caminar y llega a un barrio y está un restaurancito, una fondita y dice, aquí soy, porque si no me voy a desmayar y sirve que le compro unos taquitos a mi vieja también y ya se los llevo y ya se hizo la machaca. Y cuando iba saliendo ya después de su comida, ve a un señor que junta cartón y estaba así todo triste, sentadito, porque estaba lluvioso el día y su carrito lo tenía vacío. Y voltea y lo ve Víctor y dice, ah, caray, ese está bien fregado, igual que yo, tiene cara de hambre, así como yo me veía hace rato, así se ve este. Y eso es lo que te hace el pan de Cristo, que te hace ver el dolor del otro, que te hace ver la necesidad del otro. Y ya le dice, amigo, ¿por qué está triste? Dice, ay, mira, con esta lluvia no puedo juntar mi cartón porque ya todo lo que dejan en la calle ya está mojado, ya no me sirve, ya no voy a sacar. Dice, pero lo peor de todo es que mi viejita chula está en cama, recién operada, y pues no voy a poderle llevar su comidita. A ella le gusta el menudito. Y ya voltea Víctor y le dice, ¿qué le parece, señor, si yo le disparo un plato de menudo? Véngase, vamos, uno para usted y uno para su viejita chula. Y se regresan a la fondita y lo compran y el señor ahí se come su menudo y había unos bolillos y unos panes que arriman, ya ven a veces que arriman pan en esos lugares donde uno come y pide una bolsita y agarra los panes y los virotitos y los envuelve y le dice, ¿qué va a hacer, señor? ¿Se los lleva a su esposa? Dice, no, se los voy a compartir a un niño que estaba en la esquina y estaba llorando porque tenía hambre y me dio tanta tristeza no poder compartir nada con él. Y dice Víctor, yo voy con usted, vamos a compartirles el pan de Cristo, porque Víctor le dijo, lo que le comparto es el pan de Cristo que me compartieron. Ok, y van y llegan con el chiquillo aquel que está llorando y rápido agarra uno de los pedazos de pan y se lo empieza a comer desesperado y se come su bolillo y guarda un pedacito y dice, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué lo guardas? Cómetelo todo, le dice Víctor, es el pan de Cristo. Y le dice, no, por eso voy a compartir el pan de Cristo. Y agarra ese pedacito que le sobró y está un perro Finoles, que cuando la gente les aventaba el pan a los perros callejeros, pues a él le agandallaban todo y no le quedaba nada. Y este niño lo que hacía era compartirle de su lonche al perrito. Y Víctor se queda, pues el pan de Cristo ajusta para todos, mira, también el perrito come. Y en eso Víctor empieza a acariciar al perro y trae en su collar el domicilio y todo. Dice, miren, vamos a llevarlo a su casa, el pan de Cristo, hace hasta que este animal regrese a su hogar. Y ya el viejito y el joven dice, no, vamos a seguir trabajando, el pan de Cristo ya nos dio fuerzas y ya se quitó la lluvia y vamos a hacer todo lo que nos toca, porque con el pan de Cristo nos transformó y ahora queremos trabajar para ayudar a los otros, no nomás a nuestra familia, a los otros. Víctor agarra al perrito y el perrito muy dócil sí, camina junto con él y llega a la casa Finoles, toca, abren la cochera cuando ven al perro por la cámara y el perro entra en friega y sale un hombre, un magnate, y le dice, ¿usted fue el que se robó mi perro? ¿Viene por la recompensa? Y ella le dice, no, señor, lo que pasa es que me compartieron el pan de Cristo. Y el pan de Cristo me hizo traerle a su animalito aquí para que no sufra en la calle. Y voltea al hombre y le dice, ¿cómo te llamas? Me llamo Víctor. Dice, ¿y en qué trabajas? No tengo trabajo. He estado buscando por meses, por años trabajo y no he encontrado un trabajo por tanta crisis que hay. Y le dice el hombre, yo soy el dueño de una de las compañías más famosas de Guadalajara. Dice, mañana te presentas con esta tarjetita y tú vas a ser el gerente para que compartas el pan de Cristo ahí entre mis trabajadores. Y cuando tú y yo comamos el pan de Cristo de verdad, vamos a compartir y vamos a hacer esas nuevas criaturas.
esa conversión que necesitamos tú y yo día a día. Y esto solamente se hace desde la palabra de Dios, desde recibir los sacramentos, desde aprender a descubrir en el otro que es mi hermano, que es mi amigo, que es mi madre, que es mi tío, que es mi familia. ¿Con qué te quedas, Maggie, esta noche sobre la conversión, sobre el cambio que debemos de tener cada ser humano? Ah, pues que hagamos un buen viaje de la mano de Dios, pero del Dios conocido. Con eso me quedo yo. Gracias, Maggie. Y al Dios conocido lo vamos conociendo cuando Conocido. aprendemos a ver al otro como mi hermano. Al Dios conocido lo vamos viendo que todo lo que viene de la mano de Dios es para nuestro bien, desde San Pablo, Romanos 8:28. A este Y Dios ya, conocido lo vamos tratando día a día cuando tú y yo nos vemos así como yo me estoy viendo en la cámara y digo, ahí está Dios, porque Dios mora dentro de mi corazón. Gracias, Maggie. Que, ca- gracias. que cada día conozcamos más a ese Dios, que cada día lo amemos más. Carmelita, Sí, ¿con qué te quedas esta noche? Pues muchas cosas muy bonitas, muy interesantes, pero fíjate que hace un tiempecito me mandaron un video donde, donde dice que pues narra que nosotros somos merecedores de la vida. O sea, supuestamente el video era católico, supuestamente, pero decía algo así como que no debemos de adorar a Dios en el templo, nada más, que lo debemos de adorar en los amaneceres y quién sabe cuánto. Y me dio mucho mala espina porque decía que somos merecedores de mucho, de todo lo que tenemos y ahora con lo que nos dices, con la cruz y eso, pues es muy, muy, muy contrario, ¿cómo se dice? contradictorio. Muy, Contradictorio. ajá, contradictorio, ajá, gracias. Ese video, porque el video decía que, pues, que rechazáramos lo malo y que no sé cuánto, entonces yo dije, no, este no es católico, este video no es católico, no es, porque lo que me han enseñado, es de subirme a la cruz, de vivir mi cruz con amor, porque tú nos has enseñado, Memo, Sí, sí, que pues no hay resurrección si no hay cruz, entonces pues hay que amar nuestra cruz, hay que este padecer nuestra cruz, pero con amor, con paz, con tranquilidad. Y también como esta anécdota que nos platicaste de Víctor, sí, es como una cadena, es una cadenita que está día a día. Y es bonito pues ayudar pues y no cortar esas cadenas de ayuda, ¿verdad? así, Aunque a veces juzgamos porque ahora simplemente estuve en una situación en la mañana así y yo precisamente fui la primera en juzgar y estaban en unos taquitos y estaba bien retacado los puestos porque ahora estuvieron los puestos de donde quiera, entonces esa persona que llegó nada más se le quedaba viendo ahí a las carnitas, pues sí tenía apariencia pues de indigente, de borrachito, pero yo fui la primera que lo juzgué. Ay, qué vergüenza me dio, porque aunque yo ya he aprendido que debo de ver a Jesús ahí y no debo de juzgar esos momentos,
pero me gana, así como dice San Pablo, que me gana eso de lo que no quiero hacer, me gana a veces, me gana, pero también me quedo con este pedacito de Primera de Tesalonicenses 3, creo que era 3, El 6 al 8. sí, ¿verdad? Donde dice Pablo que él está muy orgulloso de nosotros. Bueno, no lo dice así con esas palabras, pero él dice que a pesar de las dificultades, a pesar de que él sabe pues que es difícil, pues él está contento porque todo lo hacemos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Aunque siempre vamos a fracasar, pero siempre vamos a estar de su lado y eso es como un estire y una afloje, pero no hay que aflojar tanto, Así es, porque nos hacemos flojos. así es, Carmelita, Sí, y fíjense que precisamente son esas tendencias, como tu video, son esas tendencias del epicuerismo. Hay que ándale. darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, como la canción de Don Aguilar, en paz descanse. Ujú. Y así nos van vendiendo al mundo y nos dicen que cómo vas a sufrir, que tú no veniste a sufrir esta tierra y no lo hemos creído y por eso siempre buscamos el placer, las cosas fáciles en la vida. Pero tenemos que aprender de Cristo siempre. Y siempre cuando nosotros vemos, cuando yo alguna vez como en la calle, mi esposa y yo comemos a veces un menudito ahí en el mercado de Atemajac, en la parte de arriba, y que llegan las personas que van cantando, que van pidiendo. Yo luego me remito a Cristo y digo, ¿qué haría Cristo? Señora, Señor, ¿gusta desayunar con nosotros? Aunque sé que eso que lo voy a compartir luego me va a hacer falta para comprar mi mandado, pero ¿qué haría Cristo? Pues siéntese, pida, ¿qué pido? Lo que usted quiera, porque no lo estoy invitando a usted, estoy invitando al Dios de la vida que está morando en usted, porque me enseñó el maestro Juan López Vergara, ¿cómo sé si yo soy un buen cristiano? Cuando me llegan al bolsillo y suelto. Hace ratito, don Roberto, el que participaba con nosotros, me hizo un depósito y me dijo, profe, para su cena de Navidad. Y dije, wow, no es para mi cena de Navidad. No van a ser unos No siendo tacos. mucho. Así es, van a ser muchas cenas de Navidad. Pero se fijan, o sea, cómo Dios no le podemos ganar en generosidad. Y es ir invirtiendo en bonos del ahorro celestial. Y por eso solamente, si ustedes y yo pongan atención a la hora de la consagración, para que vean después de la consagración que dice, para que lleguemos a la plenitud a través de la caridad. ¿Y cómo se vence el mal en nuestra vida? San Pablo nos lo dice en Romanos 12, 20, 21. Vence el mal haciendo el bien a los otros. Gracias, Carmelita, por tu hermosa Mm. reflexión. Don Lupe, ¿qué se queda ustedes esta noche? ¿Qué se Ya, lleva? del momento en que llegué estaba escuchando del problema que tuvo Pablo con ahí en Atenas, que trató de convencerlos con su retórica, con sus palabras, y se olvidó del Espíritu Santo. Y creo que lo que nos pasa a todos, nosotros oímos mucho la Biblia y todo, pero nunca a veces pensamos, ni pedimos más bien que nos ilumine el Espíritu Santo para entenderlo mejor y en el momento que llegue, poderlo darlos a los demás. Queremos hacerlos a nuestra manera, ya lo sé, ya lo voy a decir, pero nunca, no, el Espíritu Santo es el que nos debe decir cómo decirlo y a quién se lo debemos de decir, y todo él va a estar con nosotros. Yo siento que esa lejanía que tenemos, muchas veces porque pues, vamos a misa o leemos y todo, pero nos olvidamos de ir con con el Pues, Santísimo un ratito y estar con él para que nos ilumine y nos llene.
Y nos dé esa caridad también que nos hace falta, que estás comentando mucho, porque pues Cristo lo dijo, los pobres diario van a estar los pobres. A Diario. veces no puede uno porque por falta de trabajo, lo que sea, pero lo poco que tenga, pues hay que dárselos. A mí me tocó una decepción muy grande una vez. Iba en la camioneta y ya me quedaba poco suelto, traía un poco ya. Y un billete muy grande y se me acercó un señor como limpiando los vidrios, pero ni los limpiaba. Dice, oiga, me puede dar una monedita? Y dije, "Mira, te voy a dar todo lo que traigo". Le dije, ya repartí, ya se me acabó. Dice, no, no se apure, usted nomás aguante vara, así estamos todos. Dije, gracias, ni siquiera me dijo gracias, ni siquiera que Dios te bendiga, ni nada, nada más, usted aguante vara. Se le van a pedir y aguante vara. Y a mí me gusta decirle cuando alguien, le doy a alguien que me dice que le vaya bien, dice, le voy a pedir un favor, no me diga que me vaya bien, dígame que Dios lo bendiga. Si me dice, bendice Dios, todos estamos felices porque Dios es la cabeza de todo. Y aprenda, le dije, para que se lo diga a todos y va a recibir más dinero. Pues sí, ¿verdad? Sí. Es que, no sé, a veces puede uno, a veces me regaña porque le digo, ¿para qué le dices eso? ¿Para qué? Para que aprendan también ellos. Tenemos la obligación de enseñarles también y les va a ir mejor. Pero sí nos falta mucho, pero sobre todo eso del Espíritu Santo que le faltó a Pablo en ese momento, creo que nos está diciendo mucho y tenemos que aprenderlo. Y eso es lo que me quedo ahora mismo. Muchas gracias, don Lupe. Y acuérdense cómo Pablo empezó a evangelizar ya luego con su vida, con su testimonio de vida, iluminado por el Espíritu, ir haciendo vida a la palabra en cada que vamos haciendo este camino. Como decía Maggie, que hagamos un buen camino hacia la casa del Padre. Y ese es ir trabajando día a día y en nuestra conversión y saber que estamos en proceso de conversión. Pero ¿cuándo terminamos nuestra conversión? Hasta que dejemos de respirar. Y debemos de aprender a pensar como Cristo, que dice nuestro Señor en Mateo 5, 43 al 45, que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos, hace caer su lluvia sobre justos e injustos. Entonces ustedes sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y siempre remitirnos a lo que hacía Jesús. Por eso ustedes y yo vivimos de la vida a la Biblia y de la Biblia a la vida. Muchas gracias, que Dios nos bendiga. Dale, Señor, el descanso eterno. Y luzca para ellos la eterna Para luz. ellos la luz perpetua. Que descansen en paz Así Así sea. sea. y que el Señor haga brillar su rostro sobre nosotros, nos conceda la paz, nos libre de las manos de nuestros enemigos y nos dé la conversión en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Buenas noches, Dios las cuide. Dios los Que Buenas bendiga. noches. descansen Gracias, maestro. Buenas Gracias a noches. y ustedes. que Feliz pasen una feliz, Navidad que para pasen una todos. feliz Navidad. Sí, Igualmente, Igualmente, gracias. gracias. Lupe, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Un abrazo para todos. Igualmente, hasta Y luego. también Igualmente. Gracias, para maestro. nuestros compañeritos Gracias. Ausentes. ausentes, que de Sí, seguro mañana lo van a ver, Sí, quizás. Si no, sí, sí, sí. Al en la ratito se los... se semana. la perdieron. Sí, al ratito, si Dios quiere. Acuérdense que muchos son los llamados y pocos Sí, los Con los escogidos. elegidos. Dios las bueno. bendiga. Gracias. Gracias, buenas noches. Sí, Feliz Buenas Buenas Navidad. noches noches. a todos. Adiós. Feliz Gracias, Navidad. maestro. Gracias a Dios y a ustedes.